tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios que es domingo. Y bueno, yo quiero antes que nada darle gracias a Dios y a todos ustedes que nos están viendo en las diferentes plataformas de las redes sociales. Gracias por vernos, compartirnos y estar al pendiente, ¿verdad?, de estas transmisiones que estamos dando todavía y que esperamos que sea de bendición para sus vidas. Quiero hacer una oración y pedir la bendición de Dios para sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona, Señor, donde quiera que se encuentre, Señor, que nos ve a través de esta transmisión. Señor, te pedimos que tú bendigas sus hogares, sus familias, su salud, bendice sus finanzas, bendice sus relaciones, todas las cosas, Señor, que cada persona debe tener, ¿verdad?, en cuanto a su entorno. Te pido que tú les bendigas abundantemente. Sé con ellos. Gracias por tu amor y tu presencia. Y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a unos videoanuncios y regreso con el mensaje para ustedes. La vida es irreemplazable. No se puede reponer una vida cuando la vida se ha perdido. Es como el tiempo. Tiempo pasado, tiempo perdido. Ya no lo puedes recuperar. El tiempo no se recupera y el tiempo es vida. Cuando hablamos acerca de la vida, tenemos que reconocer que hay una sola vida que vamos a vivir. Por lo tanto, es irreemplazable. Cristo es irreemplazable. A Cristo no se le puede cambiar por nada. A Jesucristo, nuestro Señor, no lo podemos nosotros reemplazar por buenas obras, ni tampoco lo podemos reemplazar por un buen comportamiento. No lo podemos reemplazar a Cristo por ninguna de las cosas que el esfuerzo humano pueda hacer, porque Cristo es irreemplazable. Muchas personas han intentado reemplazar a Cristo con la religión, con sus buenas obras o su buen comportamiento, pero eso llega a ser imposible cuando nosotros realmente pensamos en la vida y la vida es irreemplazable. De tal manera, así Cristo es irreemplazable. Cuando hablamos también acerca de un reemplazo en nuestras vidas, tenemos que recordar que Cristo es irreemplazable. Podemos cambiar todo. Podemos incluso cambiar de trabajo, podemos cambiar de profesión, podemos cambiarnos de casa y de ciudad, pero no podemos cambiar a Cristo. Intentarlo sería perder la vida, porque Cristo es la vida. Muy bien, pues estamos aquí ya de regreso con el mensaje. Pero antes de esto, como siempre, desde que iniciamos esta pequeña serie sobre el libro de Ruth, antes de darles el mensaje, vamos a ver el video del capítulo número 4 del libro de Ruth. Así es que pónganle mucha atención y pues ahora sí que póngale también sentido a lo que está leyendo, porque creo que es de gran bendición. Así es que vamos al video del capítulo 4 de Ruth. Capítulo 4. Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado. Así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida, Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia: Tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti, soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: Muy bien, yo la redimo. Por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita.
De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no puedo redimir la tierra porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra. Yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces, el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Booz: Compra tú la tierra. Entonces, Booz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: Ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces, los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron: Somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces, las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: Alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: ¡Por fin! Ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Booz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Muy bien, pues ahí está ya digamos, este video, y yo quiero compartirles a ustedes. Primero, antes de esto, quiero leerles algunos de los versículos que ya vimos, pero darles otra repasadita. Vamos a leer el capítulo número 4 y del versículo número 3 al 6. Dice la escritura de la siguiente manera: Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho
porque yo no podré redimir. Ahorita les explico, ¿verdad?, de qué se trata. Y luego nos vamos a ir al versículo número 14 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, 14 al 16. Y las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su nana, o su aya dice aquí, pero es como la nana, ¿verdad? Ahí está estos 2 pasajes de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo quiero el día de hoy compartirles sobre Ruth, una historia de esperanza. ¿Le gusta la esperanza? A mí me encanta este asunto de la esperanza. De hecho, en casi todas nuestras sedes tenemos algún letrero que diga Jesucristo es la esperanza para el mundo, nuestra esperanza, ¿no? Por ahí algún partido político sacó de que es la esperanza de México. Y bueno, pues corrección. Yo creo que Dios sigue siendo la esperanza para nuestra nación, y todas las naciones de la tierra necesitan de Dios. Pero bueno, cada quien se agencia los títulos que quiere, pero Dios no necesita agenciarse nada. Él es la esperanza del mundo. Ahora, ¿te puedes imaginar a Noemí? Imagínate nada más, o recuerda cuando en el capítulo número 1 ella regresa de los campos de Moab otra vez a Belén, su ciudad de origen, vacía, sin nada, dice la palabra de Dios, y bien amargada, ¿no? Y ahora la encontramos en este capítulo 4 abrazando un bebé que representa precisamente una esperanza. Este niño y su historia nos recuerda que lo último que debemos perder en la vida es la esperanza, porque muchas personas la pierden. Así es que nunca pierdas tu esperanza. Hay personas que la han perdido. Hay gente que piensa que el futuro es incierto y que no tiene caso confiar en Dios, porque a final de cuentas no va a suceder lo que se esperaba, ¿verdad? O lo que se deseaba, ¿no? Incluso dejan de luchar, dejan de pelear por las cosas correctas, ¿no? Y déjame decirte, ¿no?, que siempre hay algo que esperar. La gente que deja de tener esperanza sabe que no hay, o piensa que en el futuro no hay nada bueno por qué esperar. Así es que ni siquiera lucha por ello, y mucho menos va a orar por ello. Entonces, nosotros necesitamos entender esto, porque el que tiene una esperanza sigue luchando siempre. Y la historia de Ruth y de Noemí es una historia de esperanza. ¿Quién la recuperó y quién la mantuvo? Bueno, Noemí, ¿verdad? Ella fue la que declara, ¿verdad? Cuando está en todos esos arreglos, ¿verdad?, de conseguirle a su nuera Ruth un varón para, pues, darle un hogar. Entonces ella está tramando todo esto basado en una esperanza. Ella tiene una esperanza y comienza a hablar acerca del pariente cercano, ¿no? El famoso pariente cercano, y que podría redimir, darle nombre, ¿verdad? Y además, ¿verdad?, comprar la heredad y quedarse con la nuera, en este caso de Ruth, o la viuda, ¿no? Y este mensaje tiene como propósito el que recuperemos la esperanza. Yo no sé tú, pero hay que recuperar la esperanza. Necesitamos recuperar, ¿verdad? Ahora, y luego de recuperar la esperanza, hay que mantener la esperanza. O si tú ya dices, no, yo tengo una esperanza segura en Cristo, yo sé que esta vida, ¿verdad?, puede ser muy dolorosa, pero la vida eterna nos está esperando. Así es que esa es mi esperanza. Y está bien, todos tenemos esta esperanza. Y además, ¿verdad?, también a veces en tiempos de dificultad, en tiempos difíciles, la esperanza se vuelve algo sumamente importante y necesario, porque cuando tú tienes esperanza
entonces la esperanza va a alimentar tu fe. Y cuando tú tienes fe, entonces la fe tiene pies, la fe va y trabaja, la fe tiene una voz que dice que las cosas que Dios ha prometido van a suceder. Así es que la fe tiene pies, tiene manos que trabajan, tiene boca que habla, tiene ojos que pueden ver una visión, pero la fe es alimentada por la misma esperanza. Haz de cuenta que la esperanza está en el futuro. Cuando tú crees algo que Dios va a hacer en el futuro, pero lo crees hoy, no lo crees en el futuro, lo crees ahora. Entonces es como una combinación en la que tú, ¿verdad? O una mezcla, ¿verdad? O algo ahí, ¿verdad? Que hace armonía, ¿no? La fe y la esperanza. La esperanza está en el futuro, la fe es para hoy. Yo debo hoy trabajar en la fe de Cristo Jesús que me da para poder ver cumplidos mis sueños, que son esa esperanza. Pero el tener una esperanza me dice a mí que la fe es para el día de hoy. Ahora, hablemos un poquito acerca de la ley de la redención. Y dice la palabra de Dios, quiero invitarles a leer en el capítulo número 25 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo número 25, versículo número 5 dice así: Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado tendrá relaciones con ellas y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada. Vean ustedes esta ley tan interesante y protectora precisamente de las viudas. Dice de la siguiente manera: y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos, o sea, los que juzgaban, ¿verdad? Dice, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre o darle nombre en Israel a su hermano, el difunto. Dice, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y además le escupirá en la cara. Ay, Chihuahua, qué chistosas cosas, ¿verdad? Pero eso es lo que había. Dice, y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Ahí está. Y es interesante porque ya lo leímos o lo vimos, ¿verdad? En el capítulo número 4 del libro de Ruth, ¿verdad? Acerca de lo que había pasado en cuanto a la redención. Aquí les va. Básicamente, en resumen, es lo siguiente, ¿verdad? En primer lugar, según las leyes, ¿verdad? Que nosotros tenemos, cuando alguien quedaba viuda y tenía un cuñado, ¿verdad? Del difunto, un hermano del difunto, ¿verdad? Que estaba libre, estaba soltero, ¿verdad? Entonces él tenía que casarse con la viuda. Eran leyes antiguas, ¿verdad? Pero también protectoras y de darle un nombre y dar heredad y posesión, porque pues para Dios el pueblo y las genealogías siempre han sido muy importantes, están ahí en la Biblia, y para el pueblo de Israel, lo que también les da cierta identidad. Ahora, ¿quién podía redimir esas tierras? O un pariente cercano, o esa viuda. Redimir significa rescatarla de esa viudez, por decirlo de alguna manera, y entonces, ¿verdad?, poder hacer que ella tuviera, ¿verdad?, un nombre dentro de las familias de Israel, ¿no? Entonces, ¿quién podía redimir? Un pariente cercano, uno de la misma sangre. El pariente cercano debía de redimir cuando el hombre pobre no podía hacerlo por sí mismo. Eso también se aplica para cuando alguien debía mucho dinero, no podía pagar, entonces se redimía, ¿verdad?, a través de los parientes más cercanos que pagaban, ¿no? El pariente cercano debía tener con qué redimir.
O sea, ¿con qué redimir? Tenía que tener dinero. Además, ¿verdad? Debería querer redimir. Porque al final de cuentas parece ser que no eran totalmente obligados, pero tenían que desearlo, o sea, querer hacerlo, ¿no? Y el pariente cercano debía pagar totalmente el precio del rescate. Vos es ese pariente cercano que tiene precisamente Ruth, la redime, se casa con ella, levanta el nombre del difunto según las leyes, pero más que una obligación para vos, el hombre la redime porque quería hacerlo y porque además estaba enamorado de Ruth y quería casarse con ella. ¿Qué les parece? Ahora, hay algo que yo quiero mencionarles, ¿verdad? Que es muy importante. Cada uno de nosotros tenemos una historia de esperanza. A veces tenemos que crear esta historia. Al leer la historia de Ruth y cómo se recupera la esperanza mediante el pariente cercano, entonces hay algo que nosotros necesitamos aquí entender y que es básicamente la esperanza. Hablando de la esperanza, cuando nosotros hablamos de la espera, ¿verdad? Siempre trato de pensar en una condición difícil, algo así como una prueba financiera, sentimental, una prueba familiar o una prueba de salud. Ahora, no es el asunto de esperar a tu príncipe azul, ¿verdad? Es tu esperanza, encontrar a alguien que te rescate de tu soltería, ¿verdad? Y ya ahora sí que aunque le digan el cabús, que es el último vagón del ferrocarril, ¿verdad? Ya, ahora sí que lo que caiga, ¿verdad? Ahora sí que lo que venga. No, yo quiero, no estoy diciendo que una mujer o un hombre no pueda orar por una mujer o un hombre para casarse con esa persona, ¿verdad? Y que de alguna manera guarde una esperanza de que puede llegar ese día para casarse. No quiero desechar eso. Eso es algo que también es parte de la fe y también del caminar con Dios, ¿no? Orar e interceder por algo. Pero estoy hablando principalmente de situaciones difíciles. En el caso de Ruth y de Noemí, ellas, por ser mujeres, y además Ruth ni siquiera era del pueblo de Israel, recuerda, era de Moab. Entonces ella no tendría derecho alguno de poseer alguna tierra, incluso de las que haya dejado su esposo, el que había fallecido en los campos de Moab. Entonces sabía, por lo tanto, que alguien la tenía que redimir, ¿no? Y de alguna manera, pues esta Noemí está arreglando todo esto para que sucediera. Y entonces ahí es donde está la esperanza. Situaciones de pobreza, situaciones o condiciones de salud precaria, ¿verdad? Y todo eso. Cuando hablamos de la esperanza hay que pensar en esperar. Pero a veces tenemos que reconocerlo. No nos gusta esperar. La espera desespera. ¿Por qué, verdad? Porque simplemente parece una espera larguísima. Cuando las cosas marchan mal, nos llenamos de angustias, ¿verdad? La noche es más larga y cada vez más oscura. No hay peor cosa para la fe que la desesperación. Ahora, desesperación significa perder la esperanza. Esperamos por un tiempo y luego al no ver la respuesta nos desesperamos o nos desesperanzamos y finalmente perdemos aquello que se conoce como la esperanza y que yo le estoy animando, no la pierdas. Sigue soñando, sigue pensando en que hay un futuro ahí que va a ser de gran bendición para tu vida. La esperanza es vital en la vida, no podemos darnos el lujo de perderla. Yo sigo soñando con algunas cosas de mi propia vida o del ministerio, casi más que nada, ¿verdad? De cualquier otra cosa. Por ejemplo, nos enfrascamos en un proyecto familiar de construcción. Ahí estamos en eso, ¿no? Y a veces como que la esperanza se empieza a apagar, ¿verdad? De ver concluido ese proyecto. Entonces yo dije, bueno, pues hay que ponerle una fecha. Y yo me propuse, ¿verdad? Que esa fecha sería en 5 años. Y llevamos apenas 2.
Entonces, todavía nos quedan 3, ¿verdad? Sé que está difícil y que a lo mejor se puede llevar más, pero no pierdo la esperanza. Porque eso que yo espero ver concluido de una o de otra manera, a final de cuentas, me anima en lo personal y me lleva a la fe de creer que Dios puede guiarnos y que podemos hoy orar e interceder para que Dios bendiga. Pero ahí estamos con ese asunto, ¿no? Pero también tengo otras cosas, ¿no? Ese es un asunto más familiar y personal. Cuando hablo del ministerio, mi esperanza, ¿verdad?, es que podamos ver esta ciudad rendida a los pies de Jesús. Trabajamos por ello. Hemos ideado, bueno, Dios nos ha dado, valga la expresión, ¿verdad? Dios nos ha entregado una estrategia, ¿verdad? O nos ha animado a hacerlo, ¿verdad? Y una de ellas es la multiplicación de las congregaciones en la misma ciudad. Estamos ya por abrir la semana que viene la número 14 y en unos 3 meses o 2-3 meses más vamos a abrir la número 15. Y ahí vamos con este asunto, ¿no? Porque tenemos una esperanza. El futuro, ¿verdad?, es que venga un avivamiento y estar nosotros listos con nuestras redes en toda la ciudad para atraer a la gente a los pies de Jesús. Mientras hoy trabajamos y tenemos la fe de que eso va a suceder. Y esa es nuestra esperanza también. Así es que así trabaja. Por lo tanto, no debemos darnos el lujo de perder la esperanza. Porque si la iglesia pierde la esperanza de ver convertidos a sus seres queridos, a sus familiares, a tus compañeros del trabajo, tú pierdes esa esperanza, entonces para ellos no habrá esperanza. Porque tú eres la esperanza para ellos, porque tú tienes a Jesús, porque tú eres la persona que Dios ha designado para que tú puedas llevarles el evangelio de Cristo Jesús. Ve cuán importante es la esperanza. Ahora, ¿por qué esperar? Rápidamente, en primer lugar, para ganar paciencia. La paciencia es una buena virtud, que muchos la han perdido. Pero cuando tú tienes una esperanza, entonces lo más seguro es que vas a desarrollar paciencia, ¿verdad? De hecho, todos somos el producto de alguien que fue paciente, o el fruto de alguien que fue muy paciente con nosotros, ¿no? Las mamás esperaron 9 meses y luego el resto de su vida para ver cumplido los sueños en sus hijos. Yo tuve la bendición de haber tenido mi primer pastor hace muchos años. El pastor todavía es pastor de la iglesia, de la misma iglesia por muchos años. Él se llama Benito Solís Zárate. Él tuvo paciencia conmigo. Yo no sé si yo creo que él veía con esperanza de que yo un día me iba a componer, ¿verdad? En mi juventud, que estaba apenas conociendo a Dios, tropezando, ¿verdad? Más veces de las que me levantaba, yo creo. Pero él tuvo paciencia y su esposa Ruth también. Y entonces se dio el cumplimiento de su esperanza en la vida, no solamente mía, sino de muchos otros que están sirviendo al Señor en diferentes lugares, gracias a esa paciencia que tuvo quien fuera mi primer pastor, el hermano Benito. Y bueno, en segundo lugar, la paciencia es importante, ¿verdad? Y esperar, es importante, porque a través de esperar nosotros tenemos tiempo para sincronizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Sabes que cuando hay una sincronía de la voluntad tuya con la de Dios, todo fluye, ¿verdad? Pero fluye muy bien. Pero cuando tú tienes tu voluntad y Dios tiene la suya y empieza a haber una lucha, ¿verdad?, de voluntades. Bueno, quiero decirte que a lo mejor tú puedes ganarle a Dios y haces tu soberana voluntad y no haces la voluntad de Dios, pero por algún motivo tan extraño, el que gana finalmente pierde, y Dios nunca pierde, también debemos reconocerlo, ¿no? Entonces hay que sincronizar, y también mientras esperamos debemos permitirle a Dios que trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hay muchos textos en la Biblia que hablan precisamente de la espera y de la esperanza. Se los voy a leer rapidito. Dice: aguarda al Señor, esfuérzate,
Que se aliente tu corazón, espera en el Señor. Salmo 27:14. Muchos dolores habrá para el malo y el pecador, mas para el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Salmo 32:10. Nuestra alma espera al Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Salmo 33:20. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres por motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmo 37:7. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera, otra vez la esperanza, ¿verdad? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 49:5. Luego, el Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Finalmente, Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está. ¿Qué hacemos mientras esperamos? Dos cosas. La primera es: debes confiar en Dios. Volviendo a nuestra historia de Ruth y de Noemí. Yo creo que Noemí, al regreso de allá de los campos de Moab, al ver perdido a su esposo o muerto a su esposo y a sus 2 hijos, al perderlos, ¿verdad? Ella misma declara que regresó vacía, está amargada, Dios ha tocado su vida, ¿verdad? Y todo eso, pero yo creo que ella recupera su esperanza en Noemí. Y más, la ve cumplido en el hijo de Noemí y de Boz. Esto nos lleva a pensar que ella le quedó algo de confianza en Dios y la fue guardando, y luego todavía creciendo conforme iba viendo las señales. ¿Cuáles eran las señales que Dios les estaba mandando a Noemí para recuperar su fe y su esperanza? Cuando el hombre Boz pregunta quién es aquella muchacha bonita que se llamaba Ruth, y luego cuando la protege, cuando da la orden de que no se le moleste y muchas otras cosas, ¿no?, que hace, y hasta le da alimento. Entonces ella empezó como a ver, cada cosa que nos sucede en nuestras vidas, a nuestro alrededor, son señales de la intervención de Dios en tu vida para que tú puedas volver a confiar en Dios. Lo que pasa es que somos demasiado exigentes, pero hay muchas cosas alrededor de nosotros que nos recuerdan precisamente la bondad de nuestro Dios. Y podemos confiar en Él, ¿no? Y luego, no te alejes de Dios. Hay personas que empiezan a perder la esperanza, luego la fe, y se empiezan a alejar de Dios, creyendo incluso que Dios nunca va a contestar sus oraciones. Pero no es así. Dios, al que se acerca, no le echa fuera. Y tarde que temprano le va a bendecir si está caminando cerca de Dios. De hecho, todo lo que tiene que ver con Dios y todo lo que rodea a Dios está lleno de luz y de bendición. Tú estás apegado a Dios, tendrás luz y tendrás bendición. Te alejas, entonces te alejas a la oscuridad. Y te alejas a la consecuencia de la falta de la bendición de Dios. No te alejes de Dios. Tampoco te alejes de su gente. Su gente está allí, la gente de Dios, para alentarnos, para ayudarnos a seguir adelante. Para cerrar esta charla, ¿verdad?, quiero decirles que Dios trabaja mientras nosotros esperamos. A veces nosotros pensamos que Dios no está trabajando. No, Él trabaja 24/7. Nunca duerme, nunca descansa nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros debemos esperar en Él y creer que Él está trabajando, ¿verdad? Y que nosotros necesitamos confiar en esto. Y la otra es, ¿a quién esperamos? Los cristianos no esperamos algo. Nosotros los cristianos esperamos a alguien. Ese alguien es Dios. A final de cuentas, Ruth y Noemí recuperan la esperanza. Noemí recupera la esperanza, viene la fe y luego abraza al bebé que representa
esa bendición cumplida. Dios te bendiga. Y Dios quiera y quiere en tu vida que tú puedas recuperar tu esperanza, mantenerte en ella, alimentar a través de ella tu fe, y tu fe alimenta también tu esperanza. Y en esta armonía tú vas a lograr lo que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales, o si no, el próximo domingo en nuestra siguiente reunión en línea.